El agua estaba tan quieta que devolvía cada susurro como si lo hubiera dicho otra persona. Fue en esa calma tensa donde apareció el primer cuerpo pequeño. No era humano, sino de trapo, con ojos de vidrio blanquecinos, adherido a un ahuehuete por un alambre oxidado. Dicen que en Xochimilco el silencio nunca es silencio, es respiración contenida. Y aquella madrugada de noviembre, yo solo quería responder una pregunta. ¿Quién dejó la cinta empapada dentro de la boca de una muñeca? ¿Y por qué? Cuando la reproduces, ¿siempre se escucha un tercer paso detrás de los dos que iban grabando? La isla de las muñecas no nació como atracción turística ni como escenario para selfies, sino como un refugio de soledad en un archipiélago de barro, raíces y canales fundados sobre los remanentes del lago de Texcoco. A mediados del siglo XX, cuando los chinamperos aún cazaban tlacuaches con trampas de carrizo, y se hablaba en voz baja de las yeguas, que amanecían con las crines trenzadas por algo en la oscuridad, comenzó a colgarse el primer muñeco para espantar a la muerte. No funcionó. El muñeco se pudrió. La cuerda se tensó con la humedad, y alguien añadió otro y otro, como si multipliquen las guardianas, multiplicaran también la voluntad de quedarse. La madera toma memoria, dicen los viejos, y el plástico, cuando toma agua, aprende a imitar la piel. La historia que me trajo fue una hoja suelta en el archivo municipal, apenas un oficio escrito a máquina con cinta morada, 1987. Incautación de material magnético hallado en Chinampa sin dueño aparente. Remitir a bodega. La bodega, décadas después. Otra bodega. Y la hoja, atrapada entre manuales de podas y permisos para trajineras. Nadie reclamó la caja. 2 carretes de cinta de 1/4 de pulgada con etiquetas casi borradas. Una Polaroid velada de un rostro imposible de enfocar. Y un crucifijo de latón con el nombre B, grabado con punzón. Había algo más. Fibras capilares enredadas en el alambre de los muñecos, suficientes para que un técnico forense, que me recibió con desgana y un café recalentado, soltara la frase capaz de desatar una investigación. No son de una sola persona, y algunas son demasiado largas para ser de niños. Llevé la caja a la isla con permiso del vigilante nocturno. Era de esos hombres que han aprendido a mirar sin levantar la barbilla, como si observara desde adentro. No se quede después de la 1, me dijo. Las muñecas siempre quieren público, pero a esa hora piden otra cosa. Arrimó la lancha a la orilla, clavó el remo en la arcilla y me dejó con una linterna, una grabadora portátil y mi terquedad. Empezó el concierto de grillos. Los álamos exhalaron humedad. Las trajineras lejanas daban campanadas con sus maderas al chocar. Colgué una de las cintas entre 2 clavos, sujeté la grabadora y solté la primera pregunta al aire, igual que se suelta un anzuelo. ¿Quién eres si tu voz se graba pero no respira? La respuesta llegó como llegan aquí las cosas. Primero por el agua. Un oleaje mínimo me rozó los tobillos, sin viento. Luego, el carraspeo de un pájaro que no volaba. Y más tarde, una risa hecha de aire. El ruido hueco de un vientre de plástico resonando como caja de resonancia. Cuando rebobiné y escuché, se oyeron 2 pasos sobre madera y, detrás, un tercero, uno más rápido, como descalzo. En la Polaroid, bajo la luz de la linterna, el rostro velado comenzó a definirse. No era un rostro, era la textura borrosa de una tela húmeda pegada a una cara que no quería mostrarse. Le di la vuelta y leí con la lámpara en la boca. Bárbara, 1971. Regresa. No me quedé con una prueba dudosa. Siguiendo el borde de la chinampa, encontré objetos medio enterrados. Una suela infantil con un clavo atravesado. Un listón ahogado en barro con un patrón de flores que recordaba a los trajes de China poblana. Un frasco con algo dentro. Dedos de muñeca, sí, pero también un trozo de uña de humano. De esas con estrías de quien muerde por ansiedad. Fotografié cada hallazgo y los coloqué sobre una lona como si preparara un altar laico. En la grabadora, una nota. El agua devuelve lo que no acepta. Era la voz del forense semanas atrás, pero ahora sonaba como si la hubiera dicho un hombre con la boca llena de carrizos. Lo peor no empezó con un grito.
sino con la repetición. A la 1:03, el tercer paso volvió. A la 1:07 fue un cuarto. A la 1:11 algo bajó de un árbol con una facilidad que no era humana. Escuché el alambre tensarse, las manos, o lo que fuera, ajustando el nudo. La linterna se me resbaló y en ese instante, el mundo se dividió en dos. El que veía a medias y el que oía a detalle. Era el sonido de la tela rozando corteza, del plástico inflándose, del barro succionando algo pesado. Apunté la luz y vi, apenas, el perfil de una muñeca con medio rostro derretido por el sol. La otra mitad estaba cubierta por cabellos reales, en mechones volteados hacia un solo lado, como si una mano los peinara continuamente en una dirección. Del cuello de otra pendía un dije de la Virgen de los Remedios, ennegrecido. Al moverlo, se escuchó dentro un golpe suave, repetido, como si algo respirara atrapado. Si Xochimilco es un museo abierto, también es un panteón líquido. Lo dicen los abuelos con palabras que no son advertencias sino costumbre. Hay ojos que se quedaron y miran desde abajo. La dimensión cultural aquí no es adorno, es manual de supervivencia. Los trajineros dejan veladoras no por religión, sino por protocolo. Alumbrar para que el agua vea que uno pasa. Los chinamperos le hablan a los ahuehuetes para pedir permiso antes de cortar, no porque crean en duendes, sino porque el árbol, cuando sangra, atrae mosquitos, y los mosquitos no vienen solos. En esa lógica, colgar muñecas no espanta el mal, lo entretiene. Le da con qué jugar hasta que se aburre o se alimenta. Nada permanece hambriento eternamente si le ofreces compañía. A las 1:23 el sonido cambió. Ahora era agua, chorreando desde arriba, no desde abajo. Miré al follaje. Gotas densas, espesas, caían de una rama cargada de muñecas, como si alguien hubiera vertido tinte. Toqué una de esas gotas y me manchó de un color oscuro que olía a moho y a hierro. En la grabación, un golpe fuerte, cercano. Cuando giré, vi la Polaroid en el suelo, ya sin rostro. No vacía, sino cubierta por una mariposa nocturna enorme, de esas con manchas oculares en las alas. La espanté. Al despegar, dejó un agujero en el papel que parecía una boca abierta. Debajo, enterrado apenas, apareció otro objeto. Una medalla redonda con la inscripción Premio Escolar, 1969, BG. Nunca había sentido que una inicial pudiera pesar tanto. Decidí tender una cuerda entre dos troncos y colgar los objetos como evidencia improvisada. En ese orden, suela, listón, frasco, medalla, los cuatro juntos parecían un cuerpo de ausencias. Tomé la grabadora. «Barbara G., ¿eres tú?» No esperaba respuesta. La obtuve en formato antiguo. Una ráfaga de voces superpuestas, como si varias niñas hablaran a la vez con el primer accidente del magnetismo. Palabras enredadas. No me juega. Bajo el agua. Su espalda. Cantos. Una melodía asomó. Un canto de ronda que mi abuela solía tararear cuando lavaba. Esa de La Llorona, pero acelerada, como si la cantaran sin aire. Fui siguiendo el sonido hasta la orilla. El agua no reflejaba mi rostro. Reflejaba en pedazos un enjambre de ojos vitrificados, invertidos, mirando desde las ramas. Lo que vino luego fue concreto, medible en centímetros y en golpes por minuto. A las 1:31, mis botas quedaron atrapadas en una red camuflada bajo hojas de tule. Al tirar, el barro devolvió huesecillos blanqueados del tamaño de una falange de bebé. No eran humanos, pensé. Podrían ser de conejo. Pero entonces apareció una placa metacarpiana con muescas de crecimiento que no correspondían a un animal. Saqué la red y la extendí. Dentro, lacres con letras borradas, una pluma estilográfica oxidada y un carrete de hilo con piezas de cabello enredadas, como si alguien hubiese intentado coser el agua. El corazón me latía en la garganta con una violencia que hacía vibrar la linterna. El haz de luz temblaba sobre decenas de muñecas, y en la vibración juraría que sonrieron. El forense dijo después que los huesos eran humanos, de al menos 3 individuos, 2 infantiles, 1 adolescente. La data, según la porosidad, correspondía a finales de los 60 y principios de los 70.
Cuando aquí se ahogaba más gente, añadió con indiferencia. Cuando los fines de semana se tomaba demasiado pulque y nadie sabía nadar. Pero en los huesos había algo más, marcas de muesca, como si hubieran sido raspados por dientes pequeños. Rumié esa frase, dientes pequeños, como quien mastica vidrio. Le pedí que analizara el contenido del frasco y la uña humana. Estrés compulsivo, dictaminó. Y el frasco contiene agua del canal con presencia de algas desconocidas en nuestra base. Le pedí que guardara las láminas. Le pedí también, y esto no se lo digo a cualquiera, que no me dejara solo esa noche. Volví a la isla con su ayuda y 2 veladoras. Las encendimos a ambos lados de la cuerda con evidencias. El humo formó una espiral baja, pegada al suelo, como si fuera demasiado pesada para elevarse. El forense, hombre de números, empezó a registrar pulsos de audio. 70 decibeles de ambiente, 82 cuando soplaba lo que fuera, 95 en los golpes ocasionales. A las 2:04, el sonido que ambos recordaremos hasta el final. El crujir de un costillar pequeño al quebrarse. No lo vimos, solo lo oímos a nuestra espalda. Al voltear, la cuerda estaba rota. Los 4 objetos, suela, listón, frasco, medalla, habían caído en el lodo, pero no en el mismo sitio. Estaban dibujando algo. Me negué a verlo como símbolo. El forense lo dijo por mí. Es un juego de rayuela. Y comprendimos, por fin, que no estábamos tratando con fantasmas solemnes ni guardianes tristes. Era una pandilla, una cofradía de juegos interrumpidos que seguían jugando con cualquier cosa. Nuestros nervios, nuestras cuerdas, nuestro sentido de la orientación. Las muñecas colgadas no eran víctimas, sino árbitros. Observaban, contaban, y cuando un juego no les gustaba, lo reiniciaban de manera brutal. Quise recoger la medalla. Un alambre me cortó el guante. La sangre salió y el olor cambió todo el aire. Se volvió más densa la respiración, como si la isla acercara la cara para oler mejor. De los carrizos vino una exhalación con ritmo infantil. Inspirar, cantar, expirar. Inspirar, cantar, expirar. Lo cultural volvió como espejo sin control. Vi retablos pintados con flores de cempasúchil en pequeñas tablas clavadas a árboles, exvotos anónimos con frases de tinta corrida. Gracias por devolverme a mi niña. Y perdona por no haber cuidado mejor. Y un colibrí muerto, conservado en sal, guarecido en la cavidad de una muñeca hueca. Vi un collar de milpa hecho con granos de maíz morado alrededor de un cuello plástico. Vi un corazón de cera con alfileres clavados sobre una rama. No eran objetos de brujería arrogante, sino sobornos, pequeñas cuotas para salvarse del juego. El forense, racional hasta el extremo, empezó a murmurar. Esto no tiene protocolo. Traduzco. No sabemos cómo salir sin tocar un hilo. El final se precipitó cuando cometimos el error que cometen los vivos frente a los muertos juguetones. Apostamos. Propuse, ¡qué audacia estúpida!, hacer una pregunta y ofrecer algo a cambio. Si me dicen quién es Bárbara G., dejo la medalla aquí para siempre. El viento se ausentó, como si la isla pensara, y las voces vinieron no como susurros, sino como ronda clara. Bárbara, no juega sola. Un coro de sílabas devolviendo un nombre. El forense con la disciplina de quien escribe certificados de defunción. Apuntó. Femenino, 13 años, 1969-1971. Al terminar de escribir, algo le hundió la libreta en el lodo con la fuerza exacta para no romperla. Solo la manchó. Y eso fue lo más cruel. Era un gesto infantil, de travesura pesada. Decidimos irnos. Anudé la medalla a un alambre, la dejé colgando en un ahuehuete. Di 2 pasos con el forense detrás. La grabadora registró el tercero, el que no era nuestro, y luego un cuarto, acelerado, con risas. Corrimos hacia la trajinera, pero la trajinera no estaba donde la habíamos amarrado. Desde la oscuridad se escuchó un golpe de madera. La habían empujado lentamente hacia el canal abierto. El agua reflejó una hilera de rostros. No me atreví a contarlos. El forense tropezó y cayó de rodillas. Yo lo levanté del abrigo. Resbalamos ambos. Y en esa coreografía torpe,
Sentí manos pequeñas entrando en el abrigo como si buscaran estampitas o dulces. Lo juro. Dedos duros, articulados, de plástico frío, con uñas pintadas de rojo viejo. Llegamos a la orilla, sin lancha. No había otra salida más que caminar por el borde de chinampa en chinampa, un laberinto de barro que se hunde si pisas mal. Detrás seguían los pasos, clavándose en la madera húmeda. Y entonces ocurrió lo que da sentido a esta crónica. Un canto comenzó, ahora en náhuatl, entrecortado, no purista, mezclado con el español de barrio, pero reconocible. Una nana. La voz venía de arriba, de una muñeca de trapo sin ojos. No puedo traducir todo, solo la intención. Duérmete aquí, ya no hay quien te busque. El forense se detuvo. Lo juro por la humedad de mis pulmones. Las muñecas se callaron al unísono como si hubieran contenido la respiración. Y en ese microsegundo de silencio, él dio un paso que no estaba ahí. El barro se abrió. El forense cayó medio cuerpo hasta la cintura. Lo jalé de los hombros, sentí la succión, ese beso mortal de la tierra húmeda que no suelta. Sus manos, embarradas, cargadas de evidencia, la libreta, la regla, la bolsa con el frasco, se estiraron hacia mí. Y allí la vi. No a Bárbara, no a una niña transparente. Vi la forma de un cuerpo pequeño debajo de la película del agua, como si fuera una bolsa de pan bajo un plástico. Ojos abiertos, no en su cara, sino en todas las caras alrededor. Docenas de muñecas observando a un adulto en el borde de un juego que no le pertenece. «No me sueltes», dijo. «No te suelto», mentí. Cuando la succión venció mis dedos, el agua cerró su boca sobre sus piernas y se lo tragó de golpe, como si respirara hondo después de un largo rato de abnegación. No grité. No se grita aquí, se corre. Corrí hasta una trajinera amarrada más adelante. Le corté la cuerda con un cuchillo de cocina que alguien había olvidado. Me subí, empujé con el remo. Y cuando di el primer impulso, vi algo colgado de un árbol, recién añadido, goteando agua y barro. Mi libreta. La habían colgado con alambre, junto a una muñeca nueva. No era de las viejas cariadas. Tenía el plástico liso, reciente, como si alguien la hubiese comprado en una tienda de artesanías esa tarde. Pero la piel, lo escribo y la mano me suda. Estaba cubierta con mechones de cabello que yo reconocí por el color. Las canas tensas en las sienes, el remolino en la coronilla. Era el cabello del forense, anudado en mechitas prolijas, como trenzas de juego. Bajo la muñeca, clavada con un alfiler, una servilleta con tinta corrida. Gracias por jugar. Salí de la isla al amanecer, con barro en la lengua y un zumbido en los oídos que todavía me despierta a las 1:07. Entregué el reporte sin nombres, con coordenadas falsas. En la bodega, la caja con las cintas volvió a dormir. Por protocolo, se guarda cuando falta un firmante. En mi casa, colgué la medalla de BG en un clavo sobre el escritorio, como recordatorio de que los muertos no deben suprimir a los vivos de sus listas. A los 2 días, la medalla no estaba. Apareció en la regadera, oxidada, con un pelo largo atado al aro. Desde entonces, cada vez que camino solo por cuartos silenciosos, escucho 2 pasos míos y uno que no es mío. Descalzo, ansioso, divertido. Si visitas la isla, ten en cuenta algo que nadie te dirá en el embarcadero. No les lleves muñecas para que no estén solas, porque no están solas. Les llevas rivales, árbitros nuevos, reglas frescas. Si dejas un objeto con un nombre, asume que jugarás por ese nombre hasta el final. Y si oyes un tercer paso cuando solo van 2, no te detengas a comprobar. En Xochimilco, la infancia no termina, cambia de materiales. ¿Te atreverías a mirar arriba y contar cuántas bárbaras faltan todavía por colgar? ¿O preferirás dejar que el agua te cuente a ti?